Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 12, 15. Estamos en un conflicto de dos reinos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y en medio de este conflicto el enemigo tiene tres poderes con los cuales puede acabar con nosotros. El poder de tentar, el poder de perseguir y el poder para acusarte. Pero, aunque él tenga el poder, nosotros tenemos la autoridad. Y la autoridad es algo que no debemos de cederle al enemigo. La tentación, una de las formas más bajas de ataque del enemigo, pero debemos de saber que aunque es la forma más básica, más baja que tiene el enemigo para atacarnos, suele ser la más efectiva, en la que la mayoría de nosotros casi siempre caemos. ¿Qué significa la palabra tentación? Podremos definirlo como hacer el impulso a algo que probablemente no va a ser conveniente para cada uno de nosotros. En una sola palabra podemos definirla como una seducción, que claro, cuando tenemos un mal deseo viene a nosotros esa seducción. Qué rico huele. Pero estoy en ayuno. Rayos. Quiero comer aunque sea un poco. Huele. Antes de que llegue la tentación debemos de saber algo. Vamos a ser tentados en todas las cosas en las cuales aún no hemos muerto. En el área sexual, en cualquier adicción, en las finanzas, en la fe y un sinfín de áreas. Nosotros podemos ser tentados en cualquiera de ellas. Lucifer, Satanás, la bestia, el diablo, el chanclas, no tiene la más mínima idea de lo que nosotros tenemos en nuestro interior, pero sí conoce la forma en la cual nosotros reaccionamos a distintas circunstancias, a distintos tipos de cosas. El enemigo siempre nos va a decir: mira, de este lado de la huerta crece más fruto, hay más abundancia. Pero cuidado, debemos de saber discernir en lo que nos está hablando el enemigo y no caer en sus trampas. Su plan es desgastarnos por medio de la tentación, y muchas veces nosotros cedemos ante la tentación. Y nunca, pero nunca debemos de darnos por vencidos. Así como el enemigo día tras día tras día está persistiendo para que nosotros caigamos, de la misma manera nosotros debemos de perseverar para no caer en esas tentaciones. Entonces, para percibir estas tentaciones debemos de orar, ayunar, interceder, buscar a Dios. Ahora, Jesús fue tentado en todas las áreas y nunca cayó. ¿Y por qué? Porque el poder de la tentación está en nuestra carne, pero la persona que crucifica su carne está muerta a la tentación. ¿Y cómo sabemos si ya fui libre de ese deseo, de esa tentación que me acosaba? Simple y sencillamente veremos falta de deseo en lo que nos controlaba. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, 24. Entonces, cuando seamos tentados, debemos sí o sí abandonar el lugar en donde estemos, o juntarnos con alguna persona para poder vencer esa tentación. Y claro, estar en constante oración con Dios. Pero bueno, esto no acaba aquí. Cuando el enemigo ve que ya no podemos ser tentados, que ya no caemos en esa tentación que él pone, su próximo movimiento es la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 10. El segundo nivel de ataque. Podemos ser perseguidos por dos razones: por justicia o por hacer lo correcto. Es por eso que cuando la gente comienza a hablar mal de ti y te persigan, en lugar de quejarnos o hablar mal y todo ese tipo de cosas, debemos estar firmes y caminar en justicia, en santidad y en verdad. Y si lo quieres verificar, ¿por qué no vas al libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 11 al 12? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos siendo perseguidos? Quizás en la casa, en el trabajo, en las escuelas o quizás en el negocio. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Apocalipsis 12:10. La acusación. Este es el nivel más alto de ataque del enemigo. Y claro, es el último recurso que tiene en nuestra contra. ¿Esto cuándo ocurre? Lo podemos ver cuando las personas se levantan en contra de hombres o mujeres que prediquen la palabra de Dios. El propósito es atacar su credibilidad. Como ya saben, en cualquier lugar, ya sea en la iglesia, en nuestra familia o incluso en YouTube, siempre existirán personas las cuales se van a levantar en contra tuya para desacreditarte. Pero claro, siendo este el punto más alto de ataque que tiene el enemigo, va a venir cuando nosotros representamos una fuerte amenaza para el enemigo. Entonces, si no representas una amenaza para el enemigo, debes preocuparte. Sé que debería decir que no debes de preocuparte porque no te van a venir ataques, pero realmente debes preocuparte porque ¿qué estás haciendo para que las demás personas conozcan de Dios o para vencer al enemigo? Ahora, yo sé que siempre que alguien se levanta en contra de nosotros, siempre vamos a querer debatir, reprochar lo que está diciendo y decir que lo que él dice es mentira. Pero el autodefendernos no nos va a llevar a ningún lado, porque eso es una obra de la carne. Mas sin en cambio, en Isaías 54:17 nos dice Dios, nos dice que todo problema el cual se levanta en contra de nosotros no va a prosperar, no va a tener parte ni suerte sobre nuestras vidas. Y ahí mismo nos dice el por qué, porque nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de Dios y esa es nuestra recompensa. Y bien, ahora yo ya les he dado los 3 puntos, los 3 ataques que tiene el enemigo en contra de nosotros. Pero ¿ustedes qué van a hacer con ellos? ¿Se van a quedar y van a tenerlos como un simple conocimiento? ¿O van a actuar para saber discernir de dónde va a atacar el enemigo, de dónde va a venir? Y no defendernos con nuestra carne, sino con lo que nos dice la Biblia, con lo que está escrito en la Biblia, con lo que Dios nos ha hablado. Ya sea en la intimidad, en la oración, ahí Dios nos va a hablar sobre qué cosas debemos hacer y qué cosas va a tratar de hacer el enemigo en contra nuestra. Ahora debemos de entregar nuestra vida a Dios y permitir que Él sea el que nos guíe durante ese camino. Todo eso lo debemos de dejar a un lado y debemos dejar entrar a Dios en nuestros corazones y reconocer que Él es nuestra roca y que claro, Él es nuestro defensor. Y bueno, por último yo les voy a pedir un favor, que en sus oraciones personales se pidan a Dios porque Él les dé fortaleza para poder pasar toda tentación que tengamos, todo aquel ataque del enemigo. Ya saben, toda tentación, toda persecución y toda acusación que haga el enemigo en contra de nosotros. Quiero que le pidan a Dios que les ayude a pasar el desierto, no que los saque de él. De mi parte ha sido todo, espero les haya gustado el video. Y bueno, al ratón le gusta el queso y a la ardilla la quesadilla. Nos vemos. ¿Y yo? Gloria y la honra. Pero adorar a Dios, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que engloba esa palabra? Es el orar, el adorarle con nuestros labios, el exaltarlo, el decirle, el hablarlo. Dios quiere escucharnos. Y con todo nuestro ser. Y sobre todo, claro, dar nuestras ofrendas, primicias, pactos.